Durante siglos, hemos vivido como si la ciencia y la espiritualidad fueran opuestas, como si hablar de energía, fe o conciencia fuera incompatible con hablar de moléculas, átomos y neuronas. Esa división nos hizo creer que debíamos elegir un camino, el del conocimiento racional o el de la experiencia espiritual. Pero la verdad es que ambos son parte de lo mismo. La ciencia nos enseña cómo funciona el cuerpo, cómo se conectan las neuronas, cómo reacciona nuestra biología a los pensamientos y emociones. Nos explica los mecanismos, las leyes y los procesos invisibles que sostienen la vida. Pero la espiritualidad va más allá. Nos invita a experimentar directamente esa conexión con algo más grande. Cuando unes ciencia y espiritualidad, descubres que hablan del mismo fenómeno desde ángulos distintos. La ciencia muestra el mapa y la espiritualidad nos invita a recorrer el territorio. Una mide, analiza y describe. La otra nos abre la puerta a sentir y experimentar. Juntas forman un puente hacia una vida más consciente. Y es en ese puente donde ocurre la verdadera transformación. Porque no basta con conocer los procesos en teoría, ni con tener fe ciega sin comprensión. La magia surge cuando comprendes cómo funciona tu biología y al mismo tiempo la entrenas para alinearse con lo invisible. Allí, ciencia y espiritualidad dejan de estar en guerra. La ciencia dice que tus pensamientos producen reacciones químicas en tu cerebro, y esas reacciones generan emociones en tu cuerpo. Eso es medible, demostrable y repetible. La espiritualidad afirma que esos mismos pensamientos y emociones crean tu realidad, porque influyen en la energía que emites. ¿Acaso no están hablando de lo mismo con distinto lenguaje? Cuando sostienes un pensamiento elevado, acompañado de una emoción de amor o gratitud, tu cuerpo libera sustancias que fortalecen tu sistema inmunológico y expanden tu energía. Eso no es solo un acto espiritual, es un hecho científico. La experiencia de lo sagrado se vuelve tangible en tu biología. De la misma forma, cuando vives en miedo, ansiedad o estrés, tu cuerpo produce hormonas que debilitan tus defensas y alteran tu equilibrio. La espiritualidad lo llama desconexión y la ciencia lo llama desequilibrio homeostático. Distintos nombres para una misma realidad que vivimos cada día. Entonces, ¿realmente hay un conflicto entre ciencia y espiritualidad? ¿O lo único que falta es una mirada más amplia? Ambas nos muestran que nuestra mente y nuestras emociones moldean lo que somos y lo que vivimos. Lo que antes parecía místico, ahora se mide en laboratorios. El puente ya está tendido. Cuando hablamos del campo cuántico, muchos piensan que es un concepto solo espiritual, casi intangible. Pero la física cuántica ya ha demostrado que todo lo que existe es energía en diferentes estados de vibración. Lo que llamamos materia no es más que energía colapsada en una forma específica. ¿No es eso lo que siempre dijeron los místicos, pero ahora en lenguaje científico?
La espiritualidad nos dice que lo que piensas y sientes influye en la realidad que experimentas. La ciencia demuestra que los observadores afectan el comportamiento de las partículas solo al observarlas. Ambas disciplinas llegan a la misma conclusión. La conciencia juega un papel central en la creación de la vida. Si aceptas esta unión, dejas de ver el mundo dividido en lo material y lo espiritual. Comienzas a entender que lo invisible es tan real como lo que puedes tocar. Tu pensamiento no es solo un proceso eléctrico en el cerebro, es también una señal que envías al campo. Tu emoción no es solo química, es vibración que atrae experiencias. Así, lo que antes se llamaba milagro puede ser visto ahora como ciencia aplicada a la conciencia. Lo extraordinario deja de ser un privilegio de unos pocos para convertirse en una posibilidad abierta a todos. La pregunta es, ¿quieres seguir viviendo desde lo limitado o abrirte al misterio que ambas perspectivas confirman? Muchos creen que la espiritualidad está basada en la fe y que la ciencia exige pruebas. Pero la verdadera transformación ocurre cuando la fe se convierte en experiencia directa, y esa experiencia se puede medir. Cada meditación profunda, cada estado de coherencia cardíaca, cada sanación espontánea que ocurre es evidencia de que lo invisible se manifiesta en lo físico. La ciencia lo registra con electroencefalogramas, con mediciones de ondas cerebrales, con cambios en la química sanguínea. La espiritualidad lo describe como expansión de conciencia, como conexión con lo divino. Distintas formas de narrar el mismo fenómeno. Lo que cambia es la mirada, no la esencia. Cuando unes ambas, dejas de depender de creencias externas y comienzas a comprobar en ti mismo los resultados. No necesitas esperar a que alguien te convenza, porque tu propia biología confirma el cambio. Tus pensamientos elevan tus ondas cerebrales, tus emociones equilibran tu corazón y tu energía transforma tu entorno. Y entonces descubres que la ciencia y la espiritualidad no se contradicen, sino que se complementan para dar solidez a lo que eres capaz de vivir. Comprendes que puedes ser un investigador de tu propia vida, un científico de tu interior y al mismo tiempo un explorador espiritual del infinito. Llegamos a un punto en la historia donde ya no es posible negar esta unión. Lo que antes parecía imposible, ahora se demuestra con experimentos y testimonios. Personas que sanan, que transforman su destino, que manifiestan una vida distinta porque entendieron que su conciencia es la clave. La ciencia lo confirma y la espiritualidad lo ilumina. El verdadero poder está en usar ambos lenguajes como aliados. No necesitas elegir entre razón o fe, entre laboratorio o meditación. Puedes tener el conocimiento de cómo funciona tu cerebro y, al mismo tiempo, abrir tu corazón a lo invisible. Esa es la alquimia de nuestra era. El reto está en atreverte a practicarlo, en dejar de ver la espiritualidad como algo abstracto y la ciencia como algo frío. Ambas son puertas que te llevan al mismo lugar, la transformación de tu ser. Cuando das ese paso,
Tu vida deja de estar regida por el pasado y comienza a ser guiada por el futuro que eliges crear. Así que la pregunta que te dejo hoy es simple pero profunda. ¿Estás dispuesto a unir ciencia y espiritualidad dentro de ti para convertirte en el creador consciente de tu vida? La respuesta no está en los libros ni en las teorías, está en tu experiencia. Y esa experiencia comienza ahora, contigo. Cuando entiendes que tu mente no está separada de tu cuerpo, ni tu cuerpo separado de la energía que lo rodea, empiezas a ver que todo es un sistema integrado. La ciencia lo llama sistema nervioso, sistema endocrino, sistema inmunológico. La espiritualidad lo llama campo de energía, vibración, conciencia unificada. Diferentes nombres para una misma verdad. Si tu pensamiento es repetitivo y negativo, tu cuerpo lo traduce en sustancias químicas que generan cansancio, estrés y enfermedad. Pero si eliges pensamientos elevados, tu cuerpo responde con vitalidad, equilibrio y expansión. La espiritualidad lo describe como elevar tu vibración, y la ciencia lo observa como coherencia fisiológica. Cada respiración consciente, cada emoción de gratitud sostenida, cada visualización profunda, es un acto que cruza las fronteras entre lo científico y lo espiritual. Te conviertes en el creador de tu química y en el arquitecto de tu campo energético. Y poco a poco, tu vida externa empieza a reflejar ese cambio interno. Así, comprendes que nunca hubo una separación real entre ciencia y espiritualidad. El muro solo existía en nuestra percepción, porque cada descubrimiento moderno confirma lo que los sabios ya intuían. El poder está en tu interior, y tu interior está conectado con el todo. Ese es el secreto que transforma la vida. Cuando empiezas a vivir desde esta comprensión, algo dentro de ti cambia para siempre. Ya no ves la espiritualidad como una creencia abstracta, ni la ciencia como un lenguaje frío. Descubres que ambas te ofrecen herramientas para comprenderte y expandirte. La ciencia te da la certeza de que tus cambios son reales, y la espiritualidad te da la experiencia directa de sentirlos en lo más profundo. Este equilibrio transforma tu relación con la vida. Ya no eres víctima de las circunstancias externas, porque sabes que lo que piensas y sientes moldea tu biología y abre posibilidades en el campo. Cada pensamiento coherente con el corazón, cada emoción elevada que sostienes, se convierte en un puente hacia lo que deseas vivir. Así, el cambio deja de ser una idea y se vuelve un hábito consciente. Lo más poderoso es que puedes comprobarlo en tu día a día. Si despiertas con pensamientos negativos, tu cuerpo reaccionará con tensión, cansancio y ansiedad.
Pero si eliges conscientemente sostener gratitud o calma, tu química interna cambia y tu campo se ordena. Esa es la unión práctica de la ciencia y la espiritualidad, la vida respondiendo a tu nivel de conciencia. Y en ese momento comprendes que no estás condenado a repetir tu pasado, ni estás atrapado en un destino fijo. Puedes liberarte de los programas antiguos y crear una nueva versión de ti. Tu mente, tu cuerpo y tu energía dejan de estar en conflicto y comienzan a alinearse en una sola dirección. Allí es donde realmente comienza tu transformación. Lo fascinante es que cuando alcanzas este estado de coherencia entre ciencia y espiritualidad, dejas de buscar afuera lo que ya está en ti. Comprendes que no necesitas esperar a que la vida cambie para sentirte diferente. Primero te transformas por dentro, y luego la vida refleja esa transformación. Es un principio universal que hoy la física y la biología también confirman. La espiritualidad lo llama creación consciente, y la ciencia lo describe como neuroplasticidad y epigenética. Ambos conceptos señalan lo mismo. Puedes entrenar tu cerebro para pensar de otra manera y reprogramar tu cuerpo para sentir nuevas emociones. Así, tu biología deja de ser un reflejo del pasado y se convierte en el instrumento de tu futuro. Cada vez que eliges elevar tu energía, tu corazón late en coherencia, tu cerebro se organiza en patrones nuevos y tu campo cuántico responde. Ya no eres un observador pasivo, eres un creador activo. Y lo más sorprendente es que esto no es un acto exclusivo de místicos o científicos. Es una posibilidad abierta a cualquiera que decida practicarlo. En ese instante, entiendes que el verdadero puente entre ciencia y espiritualidad no está en los libros ni en las teorías, sino en tu experiencia. Cuando respiras conscientemente, meditas, agradeces y sostienes una visión elevada, estás haciendo ciencia aplicada desde la espiritualidad. Y cuando tu vida comienza a reflejar lo que antes solo imaginabas, descubres que ambos caminos eran uno solo. Cuando observas tu vida desde esta perspectiva, notas que gran parte de lo que llamabas destino era simplemente hábito. Pensabas los mismos pensamientos, sentías las mismas emociones y repetías los mismos comportamientos. La ciencia lo llama redes neuronales consolidadas, y la espiritualidad lo reconoce como una identidad rígida. Pero cuando decides romper el ciclo, abres la puerta a lo desconocido. Ese salto hacia lo desconocido es el verdadero acto espiritual y, al mismo tiempo, un proceso científico. Espiritual porque te lleva a confiar en lo invisible, en lo que aún no se ve. Científico porque tu cerebro comienza a reconectarse, tu química a cambiar y tu cuerpo a responder a un futuro que todavía no ha llegado físicamente. En esa unión se produce el milagro de crear. Dejar de ser el mismo de siempre no es cuestión de suerte ni de creencia vacía.
es entrenar a tu cuerpo y a tu mente para dejar de anticipar lo conocido y abrirse a lo nuevo. Cada respiración consciente, cada emoción elevada que sostienes, es una señal enviada al campo cuántico pidiendo un reflejo diferente. Y lo fascinante es que ese reflejo siempre responde. Así, tu vida deja de ser una repetición de memorias pasadas y se convierte en una oportunidad para explorar nuevas posibilidades. Lo que antes parecía inalcanzable empieza a acercarse, no porque lo persigas, sino porque ya no estás vibrando en el mismo nivel de tu vieja identidad. Allí, la ciencia y la espiritualidad se funden en experiencia real y palpable. Y entonces surge la gran comprensión. Todo lo que buscas ya está presente en el campo cuántico, esperando a que lo sintonices. La ciencia lo describe como infinitas probabilidades coexistiendo, y la espiritualidad lo llama abundancia infinita. No es que tengas que crear algo desde la nada, simplemente debes convertirte en alguien capaz de recibirlo. Tu cerebro es el instrumento que interpreta la realidad, y tu corazón es el centro que la amplifica. Cuando ambos trabajan en coherencia, la información que envías al campo es clara, fuerte y ordenada. Esa claridad hace que la posibilidad que imaginas colapse en una experiencia concreta. Y aunque suene místico, la ciencia lo confirma con mediciones de energía y coherencia. Si entrenas a tu cuerpo para sentir el futuro antes de que llegue, tu biología se adelanta al tiempo. Ya no vives en función del pasado, sino de lo que eliges proyectar. Ese es el lenguaje universal que el campo entiende. No lo que pides desde la carencia, sino lo que sostienes como verdad interior. Allí está el verdadero poder de la transformación. Entonces comprendes que no hay división entre ciencia y espiritualidad, sino una danza entre lo visible y lo invisible, entre lo medible y lo experimentable. Y esa danza ocurre dentro de ti cada vez que eliges un pensamiento consciente, una emoción elevada y un estado de presencia. Ese es el camino que transforma todo. Lo más fascinante de esta unión entre ciencia y espiritualidad es que devuelve el poder a tus manos. Ya no dependes de autoridades externas para validar tu experiencia. Puedes comprobar en tu propio cuerpo los cambios que produces. La ciencia mide tus ondas cerebrales y tus niveles químicos, mientras la espiritualidad te invita a sentir la expansión en tu interior. Ambas te confirman lo mismo, que el cambio es real. Esto significa que ya no tienes que esperar a que el mundo externo te dé permiso para transformarte. El verdadero laboratorio está dentro de ti, en tu mente y en tu corazón. Y cuando practicas de forma constante, comienzas a ser testigo de resultados que antes considerabas imposibles. Esa es la experiencia que une lo visible con lo invisible. Si cada mañana eliges conscientemente un nuevo estado del ser, tu cerebro se reorganiza para sostenerlo. Si tu corazón vibra con gratitud, tu sistema nervioso entra en equilibrio y tu energía se expande. Y aunque al inicio pueda parecer un esfuerzo, con la práctica se convierte en tu nueva identidad. Una identidad que ya no depende del pasado,
sino del futuro que eliges. Es entonces cuando dejas de vivir en contradicción. Tus pensamientos, tus emociones y tu energía comienzan a hablar el mismo lenguaje, y el campo cuántico responde a esa coherencia. La ciencia lo mide, la espiritualidad lo confirma, y tu vida se convierte en la prueba más contundente de que ambas verdades siempre estuvieron conectadas. Cada vez que meditas, cada vez que respiras conscientemente, cada vez que eliges elevar tu energía, estás practicando ciencia y espiritualidad al mismo tiempo, porque entrenas a tu cerebro y a tu cuerpo, y al mismo tiempo expandes tu conciencia hacia algo más grande. Ese acto sencillo se convierte en una llave que abre puertas que antes ni siquiera sabías que existían. Lo más poderoso es que no se trata de algo reservado para unos pocos iluminados o expertos. Todos tenemos la capacidad de activar este potencial, porque todos compartimos la misma biología y la misma conexión con el campo. La diferencia está en quién decide practicar y sostenerlo hasta que se convierte en un hábito natural. Cuando empiezas a hacerlo, la vida deja de ser una lucha constante y se convierte en un proceso de creación consciente. Los problemas dejan de verse como castigos y comienzas a percibirlos como oportunidades para ajustar tu estado interior. Cada reto externo se transforma en un recordatorio de que tienes el poder de elegir cómo reaccionar. Y en esa práctica constante descubres que la línea entre ciencia y espiritualidad desaparece. Lo que antes parecía dos mundos separados se vuelve una sola experiencia, la de ser consciente de tu poder creador. Entonces, tu vida entera se convierte en una evidencia viva de que lo imposible puede hacerse posible cuando alineas mente, cuerpo y energía. En este punto, ya no se trata de acumular más información, sino de atreverte a experimentar. Porque la verdadera transformación no ocurre leyendo teorías ni escuchando ideas, sino aplicando el conocimiento en tu vida diaria. La ciencia te da los datos, la espiritualidad te da la dirección, pero eres tú quien debe recorrer el camino y demostrarlo en tu propio ser. Cuando practicas, descubres que no necesitas esperar meses o años para ver cambios. A veces, un solo momento de coherencia entre mente y corazón basta para alterar tu energía y generar un resultado inesperado. La ciencia lo explica como un nuevo patrón neuronal, y la espiritualidad lo describe como una apertura a lo divino. En realidad, son dos formas de narrar el mismo milagro. Y lo extraordinario es que este proceso es acumulativo. Cada práctica, cada momento de conciencia va reprogramando tu cuerpo y entrenando tu mente, hasta que llega un día en que lo nuevo se siente más natural que lo viejo, y lo desconocido ya no es una amenaza, sino un territorio fascinante por explorar. Ese es el punto donde la magia se vuelve rutina. Entonces, comprendes que nunca fuiste víctima de tus circunstancias, sino creador de ellas. Que lo que parecía azar o casualidad era simplemente la respuesta del campo a la energía que estabas emitiendo. Y que ahora,
Con ciencia y espiritualidad como aliados, tienes las herramientas para moldear la vida que siempre quisiste experimentar. La unión de estos dos lenguajes abre un horizonte completamente nuevo. Ya no hablamos de religión contra ciencia, ni de fe contra razón, sino de integración. Una integración que nos invita a reconocer que somos seres energéticos viviendo una experiencia humana, con una biología capaz de responder a lo invisible. Y esa integración nos devuelve la totalidad que habíamos olvidado. La ciencia nos ayuda a entender el cómo, y la espiritualidad nos muestra el por qué. Una nos da los métodos y la otra nos da el sentido. Cuando juntas ambas perspectivas, dejas de caminar con un solo ojo y empiezas a ver la vida en su totalidad. Y esa visión completa es la que permite que lo extraordinario se vuelva cotidiano. Cada pensamiento elevado es una chispa que enciende tu cerebro. Cada emoción de amor o gratitud es un mensaje que organiza tus células. Cada acto consciente es una señal clara enviada al campo. Y cuando todo eso se sostiene, el universo responde de manera inevitable. Lo que parecía imposible comienza a mostrarse en tu vida con naturalidad. Al final, la gran lección es simple. Ciencia y espiritualidad no compiten, se abrazan. Son dos caminos hacia el mismo destino. Recordarte que eres mucho más que un cuerpo limitado, que eres una conciencia creadora. Y cuando lo aceptas, tu vida deja de estar definida por lo que fue y comienza a ser moldeada por lo que eliges ser. Llegamos al punto donde la pregunta inicial deja de tener sentido. ¿Es la ciencia más verdadera que la espiritualidad o la espiritualidad más válida que la ciencia? La verdad es que ambas son expresiones distintas de una misma realidad. La ciencia traduce en números, gráficas y experimentos lo que la espiritualidad ya había intuido desde la experiencia interior. Y la espiritualidad le da vida, propósito y dirección a lo que la ciencia describe con precisión. Cuando logras unirlas dentro de ti, descubres que no hay separación entre lo visible y lo invisible, entre lo tangible y lo sutil. Te conviertes en un ser completo, capaz de comprender cómo funciona tu biología y al mismo tiempo experimentar la grandeza de estar conectado con algo más grande que tú. Allí, la fe se convierte en certeza y la certeza se convierte en experiencia. Ya no se trata de creer, sino de vivir. El verdadero desafío es atreverte a dar el paso hacia esa unión. Porque mientras sigas repitiendo las mismas emociones del pasado, tu cuerpo seguirá anclado a lo conocido, y tu vida será un reflejo de lo que ya fue. Pero si decides entrenar tu mente y tu corazón para sentir un futuro distinto antes de que llegue, tu biología responderá y tu campo energético se alineará. Esa es la llave que abre la puerta al cambio. Entonces tu vida se convierte en el mejor laboratorio de esta unión. Cada día es un experimento donde puedes probar qué sucede cuando sostienes gratitud en lugar de miedo, amor en lugar de juicio, presencia en lugar de distracción. Y cada vez que lo haces, la vida te muestra que no estabas imaginando cosas, que lo que elegiste sentir realmente genera una nueva realidad a tu alrededor. La magia deja de ser un concepto esotérico y se convierte en ciencia aplicada. Y la ciencia deja de ser una teoría fría para volverse experiencia transformadora. En ese equilibrio descubres tu verdadero poder,
no el de controlar el mundo externo, sino de gobernar tu estado interior. Porque cuando cambias dentro, lo de afuera inevitablemente cambia. Así, comprendes que el secreto no estaba en elegir un bando, sino en reconocer que ambos se complementan. La ciencia te recuerda que tienes la capacidad biológica de cambiar, y la espiritualidad te enseña que ese cambio conecta con el infinito. Y juntos te invitan a ser creador consciente de tu vida, a dejar de repetir lo viejo y a atreverte a dar a luz lo nuevo. Y la gran pregunta que te dejo hoy es esta: ¿seguirás viviendo como si estuvieras limitado a lo que ya conoces? ¿O te atreverás a cruzar el puente entre ciencia y espiritualidad para convertirte en alguien nuevo? La respuesta no está en los libros, ni en los laboratorios, ni en los templos. Está en ti, aquí y ahora, en lo que decides pensar, sentir y sostener en tu interior. Allí comienza tu nueva vida.